Bienvenidos al nuevo seminario en la Escuela Aurum Argentina. Hoy 16 de agosto inauguramos el seminario Integración Varón-Mujer. Integración de polaridades, integración de sustancias, integración de naturalezas. Ya que en sí el sendero de la alquimia y de la magia es la integración por excelencia. De lo denso en lo sutil, de lo inferior en lo superior. Quienes se sumergen en su propia sombra y la integran a su propia vida, recuperan la potencia primordial del hombre y de la hembra. Quienes triunfan sobre los roles fijos de la cultura: hijo, hija, hermano, hermana, esposo, esposa y padre, madre, se fundan como varón y como mujer, entrando en la vida como sujetos de sí mismos. El lugar de varón y de mujer es la quinta esencia, el quinto elemento que resignifica a la cruz fija, el lugar estratégico desde el cual ascender al sí mismo, como individuo absoluto liberado. Así como la vida entró en ti desde el deseo de otro, quienes se fundan como varón y como mujer entran en la vida desde el deseo propio, remontando los milenios como héroe y sacerdotisa del sí mismo. Los dioses de afuera han muerto. Que vivan pues el dios y la diosa internos en la resurrección de Nos. Hombre, varón, héroe, Dios, te saludo. Hembra, mujer, sacerdotisa, diosa, te saludo. Esta es la introducción que hemos escrito para este seminario, el cual vamos a ir amplificando, ir desarrollando punto por punto. Vamos a comenzar con el primer párrafo. Quienes se sumergen en su propia sombra y la integran a su propia vida, recuperan la potencia primordial del hombre y de la hembra. Contemplemos el mundo de hoy. La tendencia de los seres no es precisamente sumergirse en su propia sombra, sino lo que decía Jung, escapar de su propia sombra. Como decía la tradición, la actual es la época de los seres que huyen de sí mismos, del sí mismo. De allí que el primer paso en el proceso de individuación sea sumergirse en la propia sombra e integrarla a la propia vida. Esto de por sí implica un grado de realización, ya que implica diferenciar la sombra propia. Y la sombra propia está más allá de la sombra que compartimos con la época, de la sombra que compartimos con nuestro arquetipo familia.
y de la sombra que compartimos de la especie a la cual pertenecemos. Entonces, esto de por sí ya habla de un sendero, de un camino. Concientizar las diferentes sombras para llegar a lo propio. Vamos a empezar por la época. ¿Cuál es la sombra de la época que nos toca vivir? Todos hemos escuchado hablar de las eras astrológicas. En este momento estamos en una superposición de un final de era de Piscis, y de un comienzo de era de Acuario. Entonces fijémonos, ¿cuál es la sombra de la era de Piscis y cuál es la sombra de la era de Acuario? Para poder ir despejando la época que nos toca vivir. La sombra de la era de Piscis es precisamente el símbolo de Piscis. Son dos peces yendo en posiciones contrarias. Ya de por sí eso es un símbolo enorme, porque indica que todas las contradicciones del ser humano pertenecen a la era de Piscis. Cuando decimos una cosa y hacemos otra, eso pertenece a la sombra de la era de Piscis. Cuando la personalidad y el alma no desembocan en el espíritu, en el sí mismo, eso pertenece a la era de Piscis. Son los dos peces como opuestos, no como complementarios. Fijémonos en el cristianismo. ¿Cuál es la sombra del cristianismo, de la era de Piscis? Los dos peces, también opuestos. Entonces, la religión que se ha erigido en el cristianismo ha puesto el énfasis en un pez de los dos, que es el momento de Cristo hasta la cruz. Eso es un pez. Ese es el itinerario que él hace cuando resuelve cumplir los designios de la profecía del Mesías, de su linaje. Pero la religión oculta el pez que va para el otro lado, que es qué pasó después de la cruz. Porque Cristo no murió en la cruz. Ahí empezó su propia vida, cuando ya no le debía nada al otro. Ahí lo bajan de la cruz los esenios, lo curan. Y toda la vida que él tiene luego de la cruz es el otro pez que no se ve y que va para el otro lado. Por eso en el cristianismo el primer símbolo es el ictis, que es un pez. No representan los dos. Entonces, ¿qué representa el pez que no representa el cristianismo? Que es la relación de Cristo con su mujer, Magdalena, la relación del varón con la mujer. Ahí ya tenemos un primer secreto que la religión niega, reprime, como diría Jung, lo manda al inconsciente. Al no representar el otro pez, al no representar el otro lado de la historia, la religión cristiana no tiene representación de la mujer. Adolece de la representación simbólica de la mujer.
Por eso a lo máximo que llega es a la virgen con el niño. O sea, una virgen que da a luz un hijo no es una mujer. En todo caso es una diosa, que es la diosa primordial precristiana. Primer punto. Segundo punto. La virgen no tiene que ver con lo sexual, ya que virgen significa igual a sí misma. Segundo punto. Entonces, la religión cristiana, al reprimir la representación de la mujer, al no representar la polaridad masculino-femenina, varón-mujer, de por sí no puede integrar opuestos, que es lo que ha pasado a lo largo de la historia. Fíjate, en Occidente, la figura de Cristo, como la representan, fíjate, no es una figura varonil, es una figura pálida, débil, que no remite a un varón, remite casi a una situación asexuada. Y no hay representación de mujer. Se representa a la madre, pero el arquetipo madre no es el quinto elemento, no es la quinta esencia, que es el lugar de mujer. Eso en cuanto a la sombra de la era de Piscis, que nos toca y muy de cerca. Porque fíjate, nosotros nacemos en un arquetipo familia. ¿Qué representaciones de varón y mujer tiene ese arquetipo familia a través de la religión? No hay. No hay representación. No hay modelo. Por lo tanto, hay una orfandad en cuanto a la educación, en cuanto a la formación y en cuanto al destino, que significa el sentido de la vida. Todo eso es lo que hay que discernir en la sombra de la época, en este caso de la era de Piscis. Fíjate que la religión, el paradigma de la religión no quiere saber nada con el aspecto de Cristo como hombre, como varón. Entonces lo postulan como un Dios, pero lo niegan como hombre y como varón. Entonces, si vos postulás a alguien que es un Dios, pero no sabés cómo llegó a serlo, no tiene sentido. No hay conducencia en eso. Por eso en el paganismo y en el helenismo, del cual se nutre el cristianismo para su criterio de realidad, ahí sí están los elementos de hombre y de varón. Entonces, ¿cómo recuperar la potencia del hombre? ¿Cómo ocupar el lugar de varón para asumir la propia divinidad? Bueno, ahí está la clave. Con la polaridad femenina es exactamente lo mismo. Fíjate, el cristianismo, ¿dónde pone el énfasis? En el arquetipo madre. No hay lugar de mujer. Niega los dos arquetipos más interesantes de hembra y de mujer son también reprimidos. María Magdalena, por un lado, y Salomé, por otro. Salomé había sido prostituta de Herodes y pertenecía, lo mismo a Magdalena, que había sido prostituta de Istar, a la prostitución sagrada, que era el culto de la diosa antiguo, precristiano.
es recuperar la potencia de la hembra en ese rol de la prostitución sagrada, para habitar el lugar de mujer y abordar precisamente la dimensión de la diosa. Entonces, mira, en el cristianismo a Jesús sí se lo dice que es el Hijo de Dios, no se lo postula como Dios, se le da el lugar de hijo. Y a la mujer se le da el lugar de madre, no de mujer. Entonces fíjate, no hay lugar de varón y de mujer. Primer punto. Vamos a la sombra de la era de Acuario, la otra capa en la cual estamos inmersos, de lo que está empezando. ¿Cuál es la sombra de Acuario? ¿Por qué empezamos por la sombra? Porque, como decía Jung, siempre que algo se acerca a la conciencia, lo primero que la conciencia ve es la sombra proyectada de ese algo, de esa figura. Entonces, eso te da el perímetro, los límites, la silueta. ¿Cuál es la silueta que proyecta Acuario? Lo que está empezando, de la cual tenemos que ir más allá, para que no nos fagocite. ¿Quién es Acuario? Todos hemos visto esa figura del aguador, que es una figura masculina, alguien con una vasija, que está vertiendo una vasija de agua. Bueno, en el mito, esa figura masculina se llama Ganímedes. Ganímedes. ¿Y quién es Ganímedes en el mito? Ganímedes, en la mitología, es el nombre que se le da al efebo del cual Zeus se enamora y lo lleva al Olimpo. Zeus, como dios del Olimpo, rey del Olimpo, cuando no estaba lanzando su rayo y ejerciendo el nombre del Padre, ¿en qué descansaba? En la sexualidad. ¿Y qué hacía básicamente? Les daba todo lo que corría por ahí, en todos los mundos. En eso descansaba como Dios, fíjate. Entonces, está toda la historia que tiene, de los hijos que tiene, con diferentes diosas, ninfas, criaturas femeninas de diferentes mundos, pero también tiene una relación con un efebo, que era la forma que en Grecia era la relación homosexual, que era un hombre mayor con un adolescente. Entonces Zeus se lleva a Ganímedes al Olimpo. Y Ganímedes era el encargado de servirle el vino a Zeus. Por eso el aguador de Acuario es Ganímedes, que es un efebo, vestido como un efebo con la túnica griega, y le está sirviendo el vino a Zeus. Entonces, vos fijate que eso arroja mucha luz sobre la época en la cual vivimos. ¿Por qué esta es una época en la que le dan todos los derechos civiles a los homosexuales, los cuales pasan a ser protagonistas de la época, desfilando, ¿no?, con el orgullo gay? ¿De dónde viene eso? Del mito. Porque es la era de Ganímedes. Y eso se percibe. Por eso viste todo el énfasis que hay ahora, los chefs, sommeliers. Exactamente. Pues son Ganímedes. Es Ganímedes caminando en la tierra, una vez más. Son figuras cuasi andróginas, con un culto a la juventud y a la androginia,
o asexuadas, que es la otra polaridad de la androginia. Y fíjate, las generaciones más jóvenes hoy, de adolescentes, hay una tendencia grande a la androginia, que es la potenciación de las dos polaridades sexuales unidas, o directamente a la bisexualidad o a la asexualidad. Bueno, esos son los tres argumentos arquetípicos de Ganímedes, del Efebo, de Zeus. Esa es la sombra de Acuario. Entonces fíjate que ni Piscis ni Acuario ofrecen representación de hombre-hembra en la potencia, ni varón-mujer. Está todo mezclado, indiferenciado, sin referentes. Por eso no es en vano, fíjate que en el Kali Yuga, que es donde se ha potenciado todo eso, la representación de Dios es difusa, no tiene imagen en el monoteísmo. Fíjate, se lo nombra Dios, pero no se le da ni un lugar masculino, tampoco se sabe si tiene compañera, Dios. Y por encima de todo, no se le pone un nombre, porque Dios es un término genérico. Es como si vos vas caminando y alguien te dice varón o hombre, vos no te das vuelta, porque es algo general. Bueno, Dios y diosa también es un nombre genérico. No define una particularidad. Porque dioses hay muchos en la mitología, y diosas también. Y no son todo lo mismo Dios en masculino, ni diosa en femenino. Entonces, esa indiferenciación que ya está en el sustrato, en la potencia, pasa por el lugar de varón y de mujer y culmina en la representación de la divinidad. Eso es propio del Kali Yuga. Porque es, como decía el Kalevala, es la brulla, la mujer sabia, que muele en un mortero. Todo, en un gran mortero. Las épocas, los héroes, los dioses, los hombres. Está todo dentro del sampo y todo es molido. Todo es disuelto. Entonces se pierde el nombre, se pierde la apariencia, la cualidad y la vida. Esa es la característica del Kali Yuga. Eso es lo que el sujeto debe remontar para desembocar en lo propio. Todavía estamos en el primer párrafo, ¿eh? Fíjate, quienes se sumergen en su propia sombra, fíjate, en su propia sombra, y la integran a su propia vida, para sumergirse en la propia sombra hay que estar más allá de la sombra de la época. Y para integrar todo eso a la propia vida hay que estar más allá de la vida de la época. ¿A qué alude la vida? Básicamente, en el caso nuestro, alude al arquetipo familia. Porque la vida entró en nosotros desde el árbol del arquetipo familia de cada uno de nosotros.
se nos ha insuflado la vida desde el deseo de otro. En este caso, el deseo de nuestros padres. Quiere decir que no hay una vida propia. La vida que circula por nosotros es prestada. Prestada del arquetipo familia, prestada de nuestros ancestros, en términos de deseo. Por lo tanto, el primer paso es recuperar la propia sombra, la propia potencia. Lo que decían los antiguos, la fuerza inférica, lo que está reprimido, las pulsiones, que son fuerzas inféricas cuya característica es ser fuerzas ciegas, sin ojos. Por eso una de las finalidades principales que podemos darles a la potencia, a la fuerza que habita en nosotros, es darle ojos a esas fuerzas, para que no sean destructivas ni entrópicas. Nuestra tarea como humanos es darle ojos a esa fuerza, a esa potencia, darle un cauce, una finalidad trascendente. Eso era lo que mencionaba Nietzsche cuando decía que cuando hay un ser humano, las cosas vienen a nosotros, ansiosas de transformarse en símbolos. ¿Por qué? Porque el ser humano, como hombre, le da ojos a las cosas y a las fuerzas. Y les da finalidad y trascendencia. En eso está el desafío, en este caso, de encarnar como microcosmos. Es decir, microcosmos. Micro, pequeño, cosmos. Pero cosmos alude al cosmos propio, no al cosmos de otro. Por ejemplo, en los tres monoteísmos, judaísmo, cristianismo e islam, se considera que el ser humano es una criatura subordinada a un Dios de afuera, o sea, a otro. Y el cumplimiento de la ley, en el monoteísmo, está en ser una buena criatura, una criatura que obedece. Eso es lo máximo a lo que puede aspirar la criatura. Obedecer. Obedecer viene del latín audivere, que quiere decir prestar oídos, escuchar. Quiere decir que el techo de la criatura, a lo máximo que puede aspirar, es a escuchar. A escuchar, pero lo que viene del otro, como está planteado en el monoteísmo. En cambio, en la tradición iniciática, es escucharse a sí mismo. Para comprender el propio cosmos en el cual uno está, en el cual el sujeto está. Entonces decíamos, quienes se sumergen en su propia sombra, o sea, en su propia potencia, y la integran a su propia vida, recuperan la potencia primordial del hombre y de la hembra. Y acá hay dos palabras que es muy necesario integrar. Porque vos fíjate que siempre se dice hombre
mujer. Y lo que corresponde a hombre, masculino, es hembra. Fíjate que es la misma raíz. Entonces, si vos pones hombre-mujer, estás intentando integrar aspectos masculino-femenino de diferentes niveles. No va a funcionar. Para integrar aspectos de polaridades, los aspectos tienen que pertenecer a la misma dimensión. Lo que corresponde a hombre es hembra. Pero fíjate que nos hace ruido cuando lo escuchamos en términos de personalidad. Hace ruido. Entonces ahí ya tenemos otro aspecto para resignificar. Porque precisamente no podemos integrar hombre-mujer porque pertenecen a dos dimensiones distintas. El hombre es el sustrato de lo masculino, es la fuerza ciega, la potencia. En cambio, la mujer es el lugar de mujer, que corresponde al varón en su dimensión. Corresponde al sujeto en la mujer. Entonces, por eso cuando decimos hombre y mujer, estamos poniendo fuerza masculina inferior, ciega, sujeto femenino. Por lo tanto, la pareja que se forme va a ser de un sujeto femenino y de una potencia masculina ciega, sin ojos, sin finalidad, que va a tener todo el catálogo de vicios de lo masculino, que viene junto con esa potencia. Pero no hay posibilidad de integración, pues son dos dimensiones distintas. Vos fíjate que incluso en el movimiento feminista también se alude a lo mismo. Porque está el movimiento feminista que alude a un nivel de las cosas y no se dice un movimiento masculinista, que sería lo que corresponde al mismo nivel. No, a lo que está del otro lado le dicen machista, ¿no? Lo degradan para abajo. Entonces, si vos decís feminista, dices, machista. Sí, es un escalón para abajo. Lo miran desde arriba. Eso es machista, dicen los feministas. Y lo ven desde arriba. Dicen, ¿no ves? Y claro, si uno está en el primer piso y otro está en la planta baja. Chocolate por la noticia. Pero ¿qué pasa si dirían masculinista? Eso está al mismo nivel. Entonces ya no lo pueden mirar de arriba. Ya ahí es un par. Entonces, las feministas se tendrían que integrar con los masculinistas, en este caso, para que pueda haber un final feliz. Si no, es imposible. Machistas con hembristas. Exactamente. ¿Ves? Eso está al mismo nivel. Pero fíjate que tenemos los términos cambiados por la cultura, por preeminencias. Quiere decir que si no resignificás las preeminencias desde el sujeto, es imposible integrar polaridades. No puede haber encuentro entre masculino y femenino. Que ese es el gran tema de esta época. Fíjate que cada vez hay menos encuentro entre polaridad masculino o femenina. Porque son dos cosmos distintos. Son dos cosmos distintos. En los cuales se aplican
cuando hay dos cosmos distintos, se aplica la famosa frase que decían en la colimba: subordinación y valor. ¿Subordinación en qué término? En que un cosmos se va a tener que subordinar al otro. Y valor en términos de que el cosmos que triunfa es el que tiene el máximo valor y el cosmos que se subordina es el que tiene el mínimo valor. Entonces ahí tampoco hay integración, hay subordinación. Por eso es tan importante la alquimia que rescata Jung, porque la alquimia es el comienzo de la integración. De los dos cosmos que comienzan por los dos géneros. Unen los dos principios, masculino, femenina, habitando los dos lugares de varón y de mujer, para desembocar a través de lo que se dice y a través de lo que se vive en el dios y en la diosa que cada uno es. Vamos al segundo párrafo. Quienes triunfan sobre los roles fijos de la cultura, hijo, hija, hermano, hermana, esposo, esposa y padre, madre, se fundan como varón y como mujer, entrando en la vida como sujetos de sí mismos. Fíjate, la cultura tiene roles fijos en los cuales estamos crucificados. Estamos crucificados, tenemos que zafar de la cruz. Que eso es lo mismo que hizo el muchacho. ¿Qué es lo que mostró el muchacho? El muchacho mostró que ya estamos en una cruz, en este universo. Tenemos que salir, zafar de la cruz, sin morir en el intento, como él. ¿Y cuál es la cruz fija en la que estamos crucificados por el otro? De los roles fijos que te da la cultura de afuera. Nosotros, cuando la vida entra en nosotros, desde el deseo del otro, aparecemos como hijo o hija de mamá y papá. Entonces nos dan ese lugar, en los cuales algunos se pasan toda la vida y mueren ahí, en ese rol fijo. El otro rol, que es el segundo, es hermano o hermana. Es otro rol fijo, pero dado por el otro. Porque hermano o hermana, vos definís ese rol, pero a partir del otro, del vínculo con el otro. No es un rol que se define en relación a lo propio. Hijo es en relación a otro. Hija también. Hermano y hermana también. El siguiente, el tercer elemento, ¿cuál es? El fijo. Esposo, esposa. ¿Qué es? La cultura te dice, bueno, ¿qué sos? Te dice, ¿en qué rol fijo estás? Según la edad cronológica que tengas, decís, ya estás un poco grande para ser hijo, ¿no te parece? Entonces te dice, bueno, ahora tenés que pasar a lo que sigue. Al rol de hermano o hermana, ¿no? El hermanito o hermanita. O si no, cuando sos más grande, esposo o esposa. Pero es otro rol fijo. Seguimos en la cruz.
Y finalmente el máximo, el cuarto rol de la cruz fija, ¿cuál es? ¿Padre o madre? Fíjate, ese es el techo que está dado por el monoteísmo. Pues el monoteísmo máximo te deja hasta padre. No se te ocurra ser hombre o varón. No se te ocurra ser hembra o mujer. Eso está condenado desde el otro, desde la cultura. Precisamente eso es lo que dice Jung. Por ahí hay que ir, por el camino que no se ve, por el camino que está oculto. Porque el camino que marca el otro es el de los roles fijos. El camino propio es el que empieza por recuperar la sombra y por habitar el lugar de polaridad. En caso femenina es hembra, mujer. En el caso masculino es hombre, varón. Fíjate, todas las cuestiones de, por ejemplo, de animales de poder que están en el chamanismo, que es recuperar la potencia de animales de poder, ¿a qué alude? A la sombra. Eso está en la sombra, porque pertenece a la potencia y está englobado en hombre, la potencia de lo animal y de los reinos que subyacen, está englobado en hombre o en hembra. Por eso en el instinto, en la recuperación del instinto, está la salida, como decía Jung, a esta civilización. Pues fíjate, esta es una civilización que pierde el instinto. Los seres que caminan por la calle van caminando con un animal, imagínate que van caminando con un perro, el perro se frena, siente algo, se frena, el ser humano sigue caminando y le cae algo en la cabeza. El perro se frenó antes. O sea, el perro tiene el instinto. Y los seres que supuestamente son superiores no lo tienen, lo han perdido. Entonces, el instinto te sirve para saber qué comer, qué sí y qué no. Te sirve en cuanto a la salud, en cuanto a generar una salud propia, eso es desde el instinto. Te sirve en cuanto a la economía propia, porque el instinto es lo que te dice cuando la vida se te está yendo por un agujero negro, a través de los vínculos o a través de circunstancias. Fíjate, la mayoría de los seres no lo ven eso, hasta que es muy tarde. El instinto es lo que te conduce a la política propia, o sea, a la ética de la polis, por el hecho de vivir en una ciudad con otros seres humanos. Tiene que haber una ética que te permita vivir en la ciudad con los demás. Bueno, eso es patrimonio del instinto, del hombre y de la hembra. Y finalmente el techo del instinto es el saber. Pero tiene que haber un instinto que cuando está presente te hace saber lo que necesitas para esa circunstancia y no otra cosa. Eso es instintivo. Para eso te tenés que auxiliar con tu propia sombra e integrarla. Porque la sombra es lo que te permite pararte desde el instinto y hacer tu propia economía, tu propia política, tu propia ciencia, o sea, saber lo que necesitas saber para vivir. Y finalmente, y lo más importante,
tu propia religión. Porque la religión también es una cuestión de instinto. O sea, un sujeto que ha recuperado su sombra y se basa en su instinto. Viene alguien y le dice, bueno, tenés que adorar a este Dios. ¿Y por qué tengo que adorarlo? ¿En qué es mejor este Dios a mí? Te dice, bueno, es un Dios macho pero que no tiene contraparte. Está solo en el cosmos. ¿Qué te dice tu instinto? Esto es altamente sospechoso. Es un Dios que quiere mucho a las criaturas, pero creó el infierno. Vos decís, ¿cómo es afectivamente este Dios? No me cierra, esto hay algo que... Pero fíjate, ¿qué es lo que te avisa? El instinto. Es una cuestión instintiva. Y esto es por acá, esto no es por acá. Porque en el instinto está lo que decía Heidegger, que ahí podemos finalizar este tramo con algo maravilloso que postulaba Heidegger en masculino o femenina. Pues Heidegger decía que el Dasein, o sea, la característica propia de lo humano, trascendente, es el estar abierto a, que es una característica femenina. Lo femenino, o sea, la femenina, es sinónimo de estar abierto, estar abierta a la vida, a lo nuevo, al futuro, a la divinidad, finalmente. Es lo que abre. Lo que abre es femenino. Esa es la dimensión de la diosa del paganismo. Por eso Heidegger intentaba reconquistar esa antigua época dorada en la cual la diosa era la emperatriz del paganismo por excelencia. Porque eso es lo que más ha perdido el ser de esta época, la capacidad de estar abierto a, que es lo que se llama en términos concretos o en términos iniciáticos, la capacidad de recibir y la capacidad de escuchar. Quien no está abierto, quien no está abierta, no escucha, no recibe y no se renueva. Esa es una característica enorme, primordial. En eso está lo primordial. Por eso Heidegger termina postulando que el cenit, o sea, el punto más alto de la montaña, de toda esta concepción sagrada, está resumida en una frase. Que es la definición de ese estar abierto, estar abierta, que es el cenit de lo femenino. Él lo llamaba serenidad ante las cosas y apertura al misterio. Fíjate, serenidad ante las cosas es lado varón, es el sujeto masculino, en su naturaleza shivaica, inmóvil. Como decía en el Tantra, ¿qué es lo masculino? Lo que siempre es igual al sí mismo. Por eso en la India se lo representaba como una columna o como un falo, porque es lo que siempre es igual a sí mismo.
Eso es serenidad ante las cosas. Y apertura al misterio es el lado mujer. Es lo que permite escuchar. Es lo que permite recibir. Y finalmente estar abierta al misterio como mujer de la diosa.